Podemos tomar asiento. Buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Qué bueno que estamos en la casa del Señor y que podemos alabarlo, glorificarlo y meditar en su palabra. Esperamos que la palabra del Señor encuentre hoy buena tierra para que pueda producir fruto en abundancia. Ha sido una semana un poco muy triste. Esta semana Loli, la hermana doña Vera, partió ya para estar con el Señor. Y bueno, gracias al Señor, don Ernesto, doña Tere nos están acompañando. Los hijos de Loli nos están acompañando también y están muy agradecidos con todos por sus oraciones, por su compañerismo, por estar atentos. Y gracias al Señor que en el lugar donde está ya no está enferma, ya salud perfecta, perpetua, eterna, gloria a Dios por eso. Pero el corazón duele y duele mucho y no podía más que, ahorita estoy seguro muy sensible con lo de mi hijo, entonces cada vez que alguien llora yo lloro con ellos, ¿verdad? Pero le agradecemos al Señor que todo lo que Él hace es bueno y bueno en gran manera. Pero sobre todo le agradecemos al Señor de que Loli está con Cristo. Y Loli está con Cristo por una razón divina y no humana, porque un día Dios la buscó y ella tuvo un corazón sensible y le dijo, aquí estoy. Y un día el Señor le habló al corazón y ella respondió. Y un día el Señor en su misericordia le dijo, quiero darte salvación y vida eterna. Y ella dijo, gracias Señor. Y un día el Señor le dijo, ¿me dejas entrar en tu corazón? Y ella le dijo, sí Señor, mi corazón es tuyo. Y a partir de ese día ya tenía vida eterna. No tiene vida eterna a partir de que el Señor la llama, sino desde el momento en que la conoció. Tomamos esto como contexto porque se aplica mucho a la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y estamos en esta serie que hemos llamado Jesús el Evangelista, Juan capítulo 3, donde el Señor está tratando con Nicodemo. El Señor está tratando con Nicodemo. Y en resumen de lo que hemos venido atendiendo en las lecciones anteriores, la gente siempre ha creído que la salvación es una cuestión de méritos. ¿Cuántos méritos tengo? Así el Señor me va a aceptar. No soy perfecto como los otros, pero no soy una persona mala. Entonces, como yo no me considero malo, seguramente voy a tener alguna oportunidad con Dios. Como esto no estaba tan tranquilo y tan claro, hubo un tiempo allá por la Edad Media, ya había salido desde antes, pero le empezaron a dar mayor fuerza a eso. Dice, bueno, seguramente, esto es el hombre analizando las cosas de Dios con sabiduría humana y esto no le ayuda en nada. Seguramente debe haber algún lugar donde la persona cuando muera va a ir a recibir un poquito de castigo por los pecados que haya hecho, y luego de que haya recibido el castigo que merecía por los pecados que haya hecho, entonces ya el Señor le levanta el castigo y sube a las alturas con el Señor. Entonces a eso le llamaron el purgatorio. Y dice, bueno, uno va, se muere, va al purgatorio y ahí dependiendo, ¿verdad?, de lo que haya hecho va a durar unos miles de años o unos 10 miles de años, pero al final, cuando pase el tiempo, la persona va a ir al cielo. Bueno, no es bíblico, no está en la palabra del Señor, porque en el pensamiento de Dios, que es contrario al pensamiento del hombre, la salvación no es por méritos. No hay nada, absolutamente nada, que yo pueda hacer para ganarme la salvación. ¿Por qué? Porque con las cosas malas que he hecho, voy a quedar desautorizado en ese momento.
No importa, Dios no me va a juzgar por las cosas buenas, pero las cosas malas que he hecho, el que las hizo, ¿quién fue? Fui yo. Llega una persona, mata a otra, va a la cárcel, le hacen el juicio, y cuando llega el momento del juicio, le van a dar el por tanto. Lógicamente la persona es culpable de haberlo hecho, hay testigos, hay cámaras, hay todo, absolutamente todo, no tiene por dónde salirse. Y en el momento en que le van a dar el por tanto, la persona dice: señor juez, ¿me permite decir algo? Sí, está bien. Fíjese, señor juez, que yo sé que cometí el homicidio, estoy muy arrepentido, me disculpo, quiero pedirle perdón a la familia también, y yo le juro que jamás lo voy a volver a hacer. Entonces el juez dice: ¿me lo jura que no lo vuelve a hacer? Se lo juro. Dice: bueno, entonces lo dejo ir libre. ¿Funciona así? ¿Verdad que no? Y alguien dice: no, señor juez, usted no lo puede dejar ir libre, porque vea que lo hizo. Y se levanta el abogado que estaba tratando de defender a este hombre y dice: pero recuerde, mire, señor juez, este hombre ha tenido dinero, ha dado un montón para la Teletón, este hombre ha ayudado a las familias en necesidad, este hombre en el sueño navideño de Canal 7 siempre está regalando casas, este hombre aquí, este hombre allá, debería dejarlo ir libre, está arrepentido y hace buenas obras. Debería dejarlo ir libre. Las buenas obras le ayudan para no ser condenado. ¿Quién fue el que cometió el homicidio? ¿Quién es el único responsable? ¿Quién lo tiene que pagar? Así que no hay manera de que, bueno, en Costa Rica a veces sí puede pasar, de que un culpable salga y no reciba castigo, pero divinamente no hay manera como un Dios justo pueda permitir que una persona que ha cometido pecados no reciba las consecuencias. Dios es justo. Así que no hay méritos, la salvación por méritos no existe. Entonces, si no hay salvación por méritos, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Porque si de todas maneras me voy a morir y me voy a ir al infierno, ¿para qué estoy aquí? Bueno, porque sí hay salvación, no por méritos, sino por el amor y la gracia del Señor. Y Nicodemo entonces se acerca donde el Señor. Y Nicodemo dice: es que nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Le dice Rabí, lo reconoce, sabe que viene de Dios, piensa: si este es el Mesías, entonces el juicio para Israel, para ver quiénes entran o quiénes no entran al reino, está presente. Y yo no sé, dice Nicodemo en su mente, si habré hecho todas las cosas justas como para que el Señor me pueda recibir. Y se acerca donde el Señor. Y el Señor le responde: Nicodemo, a usted le es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Si usted ve ahí el capítulo 3, vea el verso 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo que yo le estoy hablando a usted de nacer de nuevo y usted no me entiende? Es que lo que el Señor Jesús está diciendo aquí no es nuevo. Nacer de nuevo es una necesidad, pero la enseñanza no es nueva, la enseñanza ya estaba en el Antiguo Testamento. Un maestro de Israel tiene que conocer la enseñanza, tiene que saber la enseñanza, tiene que entender que no se trata de los méritos, sino se trata de lo que Dios en su misericordia hace para que una persona pueda tener vida eterna. Ezequiel capítulo 36. Hay varios textos que nos van a llevar a esto, ¿verdad? Pero vamos a buscar el de Ezequiel capítulo 36, verso 25. Ezequiel 36, verso 25. Dice la palabra del Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién lo va a hacer? Es el Señor.
quiero que noten que lo que vamos a leer, el hombre no puede hacer nada, todo lo va a hacer el Señor. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quién hace todo? Él. ¿Qué tiene que hacer Nicodemo? Nicodemo no puede hacer nada. Nada. Es que vámonos de romería, nada. Es que regalemos todo a los pobres, nada. No hay absolutamente nada. La salvación depende total, absolutamente de Dios. El hombre no puede hacer nada, todo lo hace el Señor. Ahora, teniendo este texto en Ezequiel, teniendo el texto de Isaías 53, que todos más o menos lo vamos conociendo, ¿cómo es posible que Nicodemo, siendo maestro, y todos los demás maestros que hay en Israel, no sepan esto? Que la salvación no es por méritos, no es por ser religioso. No es aquel fariseo que se pone delante del Señor y le dice, gracias Señor, porque no soy como ese publicano, porque yo diezmo todas las cosas, yo ayuno 2 veces por semana, yo. Y el publicano nada más se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio de mí. Y el Señor dice, el publicano salió justificado, el otro no. No es la religión, no es si soy bautista, metodista, pentecostal, luterano, moravo, católico, lo que usted pueda decir. No se trata de religión. Se trata de la obra que el Señor hace. A usted le es necesario nacer de nuevo. Ahora, cuando me voy ahí al texto, vamos ahí al verso 4, siempre en Juan capítulo 3, en el verso 4, Nicodemo hace una pregunta. Esta es una pregunta retórica, no es una pregunta de ignorante o de párvulo, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La respuesta ya está. O sea, no se puede. Es imposible. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lógico. No. ¿Verdad? No uno dice, es que Nicodemo, ¿qué tenía? Un problema mental, que hacía estas preguntas. No. Es una pregunta que usted hace y una respuesta lógica. No, esto no es posible. Así que si el Señor no me está diciendo, o lo que el Señor está diciendo no tiene que ver con meterme nuevamente en el vientre de mi madre para nacer, entonces ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir con esto? Nacer de nuevo. Sigue el verso siguiente. Respondió Jesús, de cierto te digo. Esta frase, de cierto, que usted la encuentra es patentada por Juan. Usted la encuentra en el Evangelio de Juan, ahí, de cierto. Es para llamar la atención sobre un punto que va a ser muy importante, que tenemos que tomar y va a ser muy importante. De cierto, o en verdad, o amén. Entonces esto queda ya así como una norma que yo tengo que cuidar, que tengo que acatar. De cierto os digo. ¿Verdad? Y viene lo que va a decir. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora el Señor empieza a darle luz a Nicodemo. Muchas personas quisieran conocer a Cristo, pero no saben cómo. Se saben pecadores y dicen, es que yo me merezco la condenación, no hay nada que yo pueda hacer, yo quisiera ser salvo, tengo temor de Dios, pero sé que me voy a condenar, porque no tiene luz, porque no les han hablado, porque no les han explicado el Evangelio, o el Evangelio que les explican es un Evangelio que no habla de Cristo.
Es un evangelio que no habla de la gracia, no es un evangelio que no habla de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario que limpia los pecados. No es un evangelio que les habla de que Cristo es el sustituto que recibe la ira de Dios sobre su cuerpo, tomando mi lugar para que yo pueda ser libre. Entonces, ¿cómo van a creer si no les explican el evangelio? Si nadie les está dando la luz, si nadie les está hablando. Nicodemo es un maestro. Nicodemo enseña todos los sábados en las sinagogas. Nicodemo da clases particulares de lunes a viernes a los discípulos que él tiene. Y él es el maestro, él es el que supuestamente tiene la luz y no conoce la respuesta a la situación de ser salvo. Está confundido, pero es honesto. Él es honesto. Vean que el Señor no lo fue a buscar a él. Él es el que vino a buscar al Señor. Y hay gente honesta que de verdad quiere y anda buscando del Señor, pero a veces donde lo va a buscar no lo encuentra. Y no les están diciendo el evangelio que necesitan verdaderamente para salvación y para vida eterna. Entonces le dice el Señor: de cierto te digo, el que no naciere del agua no puede ver, y del Espíritu, ¿verdad? No puede ver el reino de los cielos. Si me vuelvo al libro de Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia. El que no naciere del agua. Quedémonos con la idea del agua ahorita. El que no naciere del agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué significa nacer del agua? ¿Qué situación hay? ¿Qué significa nacer del agua? Entonces, hay varias interpretaciones sobre nacer del agua. El asunto de las interpretaciones de los maestros es que todas parecen buenas, pero no todas pueden ser buenas. La palabra de Dios se interpreta a sí misma, pero bueno, ¿qué dicen algunas interpretaciones? Bueno, nacer del agua es nacer de la madre. O sea, el líquido amniótico donde están los bebés y cuando se revienta la fuente nació del agua. Y luego tiene que nacer ahora del Espíritu. ¿Suena bien? Pues suena, no sé si bien. Lo que pasa es que no tengo textos bíblicos que me digan que esto es así. Si no tengo textos bíblicos que lo afirmen, entonces yo mejor me quedo calladito. Porque si este que dijo eso se equivocó, yo no quiero estar equivocado con él. Bueno, no, nacer del agua es el bautismo. Hay que bautizarse para poder luego nacer del Espíritu. Bueno, entonces pusimos la carreta delante de los caballos. Y esto está difícil, ¿no? Pero como algunos lo creen, no solo los católicos, déjenme decirles, hay otros grupos también que lo creen, entonces como es un requisito para poder nacer del Espíritu, haber sido bautizado primero, nacer del agua, entonces vamos a bautizar a los niños ¿cuándo? Ya lo dije la respuesta, perdón. Vamos a bautizar a los niños. ¿Ok? Apenas tengan 8 días, venga para acá. Y para los católicos, ¿qué es lo más importante? Si se bautizó, ¿verdad? Hay una persona que está en su último momento, llaman al sacerdote y el sacerdote se preocupa ¿por qué? Si está bautizado o no. Y si no está bautizado, entonces inmediatamente hacemos un bautismo ahí para que pueda estar bautizado. Ahora sí, nacido del agua, venga para que pueda ser nacido del Espíritu. Y siempre se va al purgatorio, pero ya un poquito, ya bautizado. Okay. Esto pasa porque es que cuando el hombre trata de meter su razonamiento humano en las cosas de Dios,
nunca va a calzar. Los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos y a nuestros caminos. Nacer del agua, ¿qué será nacer del agua? ¿Qué implica nacer del agua? ¿Qué me dice la Biblia sobre nacer del agua? Bueno, resulta que la palabra del Señor, que en su misericordia siempre me va a mostrar las ideas, me va enseñando poco a poco que nacer del agua, el agua la identifica con la palabra del Señor. Este es el agua. Este es el agua. Y dice la palabra del Señor. Ya vamos a ver algunos versículos. O sea, es que estoy buscándolos ahorita en el registro y no los vi fácilmente. Ahorita los hago para buscarlos mejor. Pero dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír. ¿Puede alguna persona encontrar salvación sin la Biblia? No. Dice un hombre, es que un día estaba en el campo, es una historia que escuché y que pasó. Un día estaba en el campo y vi esas estrellas, un cielo despejado, maravilloso, no habían luces alrededor, era solamente el cielo estrellado, eran cosas maravillosas y yo entendí que hay un Dios y a partir de ahí creí y a partir de ahí soy salvo. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. No ha entendido. De hecho, el libro de Romanos, cuando usted lo mira, hay personas que no les gusta el capítulo 1 de Romanos. Dice, qué capítulo más duro, más cruel, pero bueno. A veces las exhortaciones tienen esa connotación, tienen que ser fuertes. Vean lo que dice el verso 18, dice, porque la ira de Dios, 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los reveló. O sea, ¿la gente conoce a Dios? Sí. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Claro que hay un Dios. Yo tengo un reloj y digo, mira, me encontré este reloj. Este reloj se hizo solo. Después de pasar unos cientos millones de años, poco a poco los materiales se fueron uniendo hasta que quedó un reloj que está sirviendo y me da la hora puntualmente. Porque es un reloj que tras de eso evoluciona. Y la gente se va a reír de mí. Pero ven todas las cosas hechas y quieren eliminar a Dios de la ecuación. El hecho que queramos negar que el reloj lo hizo un relojero, no quita la idea de que tuvo que haber un relojero que lo hiciera. La gente conoce a Dios por la creación, la gente conoce a Dios por lo que Dios ha hecho. Pero la gente se vuelve necia, ¿por qué? Porque no quiere que Dios arbitre, cuide, dirija su vida. Ellos quieren hacer lo que bien les parece. Verso 20 en Romanos 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no para salvación, sino saben que Dios existe, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, ahí lo tenemos. Sin la palabra de Dios, mi hermano, volvamos al punto, sin la palabra de Dios una persona no puede llegar al conocimiento de la verdad. Vamos a abrir las Biblias ahí en Primera de Pedro capítulo 1.
Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ir del verso 23. Dice el verso 23, siendo renacidos, ¿qué sería la idea de renacidos? Volver a nacer, nacer de nuevo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, porque la primera vez que nací sí era mi simiente corruptible, pero la segunda vez que voy a nacer, no de simiente corruptible. ¿Y quién es el único incorruptible? Dios. Sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ven cómo la palabra de Dios es la que tiene el poder para que una persona nazca de nuevo? Nacer del agua, nacer de la palabra. ¿Recuerdan la historia cuando llega el Señor Jesús? Se pone un delantal, agarra un tazoncito, agarra un lebrillo y agarra los pies de los apóstoles y empieza a lavarle los pies. Cuando llega donde Pedro le dice, no Señor, no me lavará los pies, eso no va a pasar, es que si no le lavo los pies usted no va a tener parte conmigo. Bueno, entonces las manos y la cabeza, o sea, de una vez. Claro, Pedro agarra esto y dice, Señor, es que yo quiero tener parte contigo, yo quiero ser, Padre, la persona que tú quieras, perdón, Jesús, la persona que tú quieras que sea, yo estoy capaz de morir por ti en la cruz del Calvario. Ay, Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces, ¿de qué estamos hablando? Hoy usted quiere ser salvo, usted viene aquí a la casa del Señor y dice, si yo me muero no sé dónde voy a pasar la eternidad, pero yo quiero estar con Jesucristo. Escuché de Jeremy que ya está con el Señor, escuché de Loli que ya está con el Señor, y yo quiero el día que muera tener esa seguridad de que voy a estar con el Señor. Yo quiero ser salvo. Pero ser salvo no es solamente hacer una oración. Sería facilísimo, todos serían salvos, ¿no? Una vez me dejé enredar en un tipo de evangelismo masivo. Y ahí vamos con la iglesia, unos hermanos de la iglesia en una microbús y llegamos a Los Cuadros y vamos a ir a evangelizar. Ahí estamos, listos evangelizando. Nos separamos en parejas. Antes de salir para allá, aquí decíamos, bueno, ¿cuántos cree usted que se van a convertir hoy? Y alguien dijo, 2. Y nos decía el que nos estaba ayudando, no voy a decir quién es para no. 2, dice, no. Esa es la fe que ustedes tienen. 10, dijo el de mucha fe. ¿Cómo que 10? Sí, tiene razón. 50 se van a convertir. Bueno, la meta es 50. Y ahí nos vamos para Los Cuadros a tocar puertas para que se conviertan 50 personas. Bueno, le voy a ser franco. Yo tenía menos fe que el que menos fe tiene, ¿verdad? Pero bueno, voy a ir a hacer lo que me están diciendo que haga. ¿De qué se trataba? Se trataba de tocar las puertas, ir con una tarjetita y hacer una encuesta. Las 2 primeras preguntas eran cualquiera, no importa, ¿verdad? Apoye usted al presidente, no sé, lo que usted quiera. Pero la tercera pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a un culto religioso? Entonces, no, tengo no sé cuántos años. Ok. ¿Me permitiría leerle algo? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito.
Si usted cree, va a tener vida eterna. ¿Y usted cree en Jesús? Sí. ¿Repetiría usted una oración conmigo para entregarle su corazón a Cristo? Así, si se muere, va a tener paz. En Costa Rica, viera qué fácil que es, porque todos están acostumbrados a hacer rezos, ¿verdad? Entonces, y repetir, no, hombre, nos quedamos cortos con los 30 que se convirtieron. No había casa donde usted tocara la puerta y la gente no hiciera una oración, pero verdaderamente fueron salvos. Lamentablemente es que eso es lo que pasa, la gente repite oraciones o se bautiza pensando que en el bautismo hay salvación. No se trataba, Pedro, nada más de que venga y que yo le lave los pies y las manos. No, con Dios la cosa es un nuevo nacimiento, con Dios la cosa es una nueva vida, con Dios la cosa es que nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Voy a nacer del agua, voy a nacer de la palabra de Dios. Necesito entender entonces no solamente cómo es que llego a ser salvo, sino para qué voy a ser salvo. El cómo y el para qué vienen de la manita. ¿Cómo voy a ser salvo? Bueno, el Señor dice en su palabra que Él vino para morir por cada uno de nosotros. Es nuestro sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Okay? Juan Carlos, el Señor vino por usted. Juan Carlos, el Señor sabe cuáles son sus pecados, aunque usted no los quiera confesar, aunque su esposa no lo sepa, el Señor sabe qué es lo que hay en ese corazoncito, el Señor sabe todo lo que ha pasado en su vida. Y usted sabe, Juan Carlos, que si hoy usted se muere, se va a ir al infierno porque usted no merece otra cosa que la condenación. Sé que le está dando miedito, Juan Carlos, ¿verdad? Ay, Juan Carlos. Pero ¿sabe algo, Juan Carlos? Que Dios lo ama y Dios no quiere que usted se condene. Pero ¿cómo hacemos para que se salve si ya usted cometió los pecados? Entonces Dios encontró una fórmula. Vino y se hizo hombre y tomó todos sus pecados, los que usted ha confesado y los que no ha querido decir, y los cargó en el cuerpo y los llevó a la cruz. Y ahí en la cruz el Señor recibió la ira de Dios, la justicia de Dios que castigaba sus pecados. Por eso, Juan Carlos, usted puede ser justificado hoy por los méritos de Cristo. ¿Lo entendió, Juan Carlos? Amén. Ya entendió el cómo. Ahora necesitamos que entienda el para qué. Porque no es un seguro de vida como para recibo a Cristo y luego de aquí sigo vendiendo droga y no. Hay un para qué. Primera de Pedro, bueno, los que estamos ahí, si no han cerrado sus Biblias, 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y viene el para. El cómo ya lo sabemos, el para es lo que vamos a entender. Que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Juan Carlos, Dios te llamó de las tinieblas para que estés en la luz. ¿Cómo es que usted sigue en las tinieblas? ¿Qué pasa? ¿Cómo que todavía usted sigue coqueteando con las cosas de las tinieblas, siguiendo las cosas del diablo, dejando de lado a Dios? Juan Carlos, ¿realmente usted conoció a Cristo? Y muchos se pueden estar como Juan Carlos. Y tal vez alguien ahí en su casa que nos está viendo está como Juan Carlos. Uy. Pero la salvación implica
lo que Cristo hizo y hay una responsabilidad humana. ¿Cuál es la responsabilidad humana? Que yo tengo que recibir a Cristo con un corazón arrepentido. ¿Y qué es arrepentido? ¿Cómo quisiera devolver el tiempo para no haber hecho lo que hice? ¿Cómo quisiera devolver el tiempo para no haber actuado como actué? ¿Cómo quisiera devolver el tiempo para no haber ofendido como ofendí? ¿Cómo quisiera devolver el tiempo para hacer las cosas como Dios quería que la hiciera? Pero ya lo hice mal, ya me equivoqué, pero me siento mal por eso. Cada vez que me acuerdo de los pecados que cometí, siento una vergüenza tan profunda que no me la quito de encima. Es que la persona que viene a Cristo nunca deja de estar arrepentido. Permanece arrepentido constantemente. Sobre todo cuando los años van pasando, uno se va haciendo más viejo, más arrepentido se siente. Y cuando ya uno sabe que el Señor está llamándonos para pasar a su presencia, el arrepentimiento se hace más evidente. Pero sé que el Señor me ha perdonado. Y aunque siento vergüenza de lo que cometí, también entiendo que el Señor ya me perdonó mis pecados. Y que lo que me espera es la gloria eterna. No por méritos, sino por su gracia y por su misericordia. Nicodemo, por los méritos suyos no va a poder ser salvo, pero hoy usted puede nacer de nuevo por la palabra que le he hablado, y en el momento en que usted reciba esa palabra con corazón arrepentido, el Espíritu Santo va a venir y va a sellar su corazón y ahora usted le va a pertenecer al Señor. A partir de ahí va a vivir en compañía permanente del Espíritu Santo, que va a dirigir su vida para que ande conforme a los pensamientos de Dios y no del hombre. Y ahí es donde cerramos diciendo, por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar. Amado y buen Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias te damos por este momento. Te rogamos, Padre, que la palabra caiga en buena tierra, que pueda producir fruto al 100%, que haya personas que vengan, Padre, a los pies de Cristo para la gloria tuya. Gracias, Padre, por los presentes, por los que están en sus hogares, por los que puedan venir, Señor, para la segunda parte también. Rogamos, Padre, que el corazón siga siendo preparado y que hoy haya gente, Padre, que entregue su corazón, gente, Padre, que se reconcilie contigo, personas que quieran entregar su vida a servirte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.